Esto es El Alarido. Hoy te presento la historia de El Holandés Errante. En pleno siglo XXI, barcos de todo el mundo juran haberlo visto, pero nadie ha podido siquiera acercarse un poco. A unos cuantos metros de la inmensa embarcación se ve envuelta en una misteriosa neblina y desaparece en medio de la nada. Es la historia de El Holandés Errante. Gracias a la brújula, la navegación en el siglo XVII pudo alcanzar mayores distancias en sus recorridos, y la lucha por las conquistas y las nuevas rutas era realmente férrea. Uno de los países más adelantados era Holanda, que presumía de tener grandes embarcaciones y extraordinarios capitanes capaces de alcanzar grandes velocidades sin temor a las mareas o a las tempestades. Uno de estos marineros era el capitán Willem van der Decken, que comandaba el barco conocido como el Holandés Volador. Decken se jactaba de tener la mejor tripulación de todos los océanos, y siempre que estaba en tierra presumía en todos los lugares de todas sus proezas y conquistas. Incluso en feroces batallas había logrado hundir barcos enemigos y piratas. Pero un verano, dirigiéndose al Cabo de Buena Esperanza, al sur de África, una fuerte tormenta los sorprendió en la noche. Los mástiles se rompían como palillos de dientes. Las velas, a pesar de que estaban recogidas, se rasgaban, y los marineros eran tirados en la cubierta también con mucha facilidad por los fuertes vientos. La lluvia no dejaba de caer, impidiendo la visibilidad más allá de un par de metros, por lo que las labores se volvieron muy complicadas. Los pocos que lograban quedarse en pie deshacían los nudos de las cuerdas para que los mástiles no tuvieran tanta tensión y se siguieran rompiendo. Luego de un par de horas llegó la calma. El barco era un desastre, pedazos de madera y tela por todos lados. Los barriles donde guardaban las provisiones también estaban destrozados, y de milagro, la embarcación no había naufragado. Decken llamó a toda la tripulación para hacer el recuento de los daños. Grandes cantidades de pérdidas materiales y también humanos, y las noticias no fueron nada agradables. Había que reparar el timón principal, así como la cubierta que tenía hoyos y grietas por todos lados. En lo humano, habían perdido a 10 marinos que cayeron en algún momento al agua, sin que nadie pudiera hacer algo por ellos. Definitivamente, el hecho era una terrible mancha para el historial del presumido capitán, ya que él se jactaba de ser el mejor en todo el mundo. Como pudieron, regresaron a Holanda luego de un par de semanas para reparar los daños. No había forma de tapar lo ocurrido. Los daños eran evidentes y la pérdida de hombres lo hacía todavía más llamativo. Habían sido muchas bajas. Decken fue buscado por varios de sus rivales para burlarse de él. A final de cuentas, se lo había ganado con sus odiosos comentarios siempre de superioridad. Por un tiempo tuvo que estar en tierra, ya que las autoridades no pudieron darle otra embarcación. Trató de esconderse la mayor parte del tiempo, pero fue imposible. Tenía que supervisar las labores de reconstrucción de su barco para regresar a navegar. Una noche en una taberna fue encarado una vez más por los asistentes, que no olvidaban el hecho y le recriminaban la pérdida de sus compañeros. Lo culpaban de no haber detectado a tiempo la tormenta y cambiar de ruta para evitar la tragedia. Lo cierto era que, más allá de sus presunciones, sí tenía una culpa por su tripulación y por sus familias.
A medianoche no aguantó más y, envalentonado por el vino, gritó en medio de la taberna que nunca más iba a sufrir una baja, así estuviera en el ojo del huracán. El resto de los asistentes no le dieron mucha importancia, pensando que era una más de las patanerías que tantos enemigos le habían costado al capitán. Al paso del tiempo, el holandés volador quedó totalmente reparado, reforzado y listo para regresar al océano. Antes de volverlo a comandar, Dekens recibió una advertencia por parte de los dueños. Tenía que volver con grandes tesoros para recuperar los gastos de la compostura, o de lo contrario, no volvería a tripular una sola embarcación. Herido en su orgullo, Dekens zarpó de nueva cuenta hacia África para cumplir los encargos que le habían encomendado. Por varios meses estuvo en alta mar. Más atento que nunca, pudo evitar varias tormentas, y las que fueron inevitables las sorteó de muy buena manera, dirigiendo desde su puesto de mando con mucho conocimiento y liderazgo. Pero, como si se tratara de un déjà vu, de nueva cuenta navegando hacia Cabo Esperanza, una tormenta lo sorprendió de la nada. No había forma de evitarla, por lo que sonaron las campanas de emergencia y todos a sus puestos. A diferencia de la experiencia anterior, ahora los vientos eran más fuertes y la lluvia caía como un diluvio. El holandés estaba reforzado, pero su mástil de nueva cuenta se rompió. Los muelles y soportes crujían de una manera espeluznante, y la tripulación parecían canicas en cajas de cartón. Los gritos de desesperación se apoderaron en el barco. Las órdenes del capitán se perdían entre el pánico y los lamentos. De nueva cuenta, todo era un caos. Desde su puesto de mando, Dekens recordó que cuando estuvo en tierra se enteró de una leyenda de otro viejo capitán, que había hecho un pacto con el mismo diablo y jamás en su carrera, hasta su muerte, tuvo mayores complicaciones, iniciando y terminando prácticamente con su misma tripulación. Sin dudarlo y pensando en que no podía tolerar un nuevo fracaso y ni una sola pérdida humana más, cerró los ojos e invocó al Rey de las Tinieblas. En poco tiempo, el capitán vio entre la niebla algo que flotaba. Al voltear, no encontró a ninguno de sus navegantes, a pesar de que todos estaban en cubierta tratando de salir de la tormenta. El ser se paró enfrente de él solamente para decirle: «Ahora todos me pertenecen, los has vendido». Al abrir los ojos, Dekens no supo distinguir entre la realidad o el sueño que había tenido, pero todo estaba en calma. Bajó de su puesto de mando cuando comenzaba a amanecer para tocar la campana que indicaba la reunión de todos en cubierta. En un par de minutos, todos estaban presentes. Nadie había perdido la vida. Algunos estaban golpeados o descalabrados, pero todos estaban con vida. Con los primeros rayos de luz, sorprendidos vieron que solo habían astillas en el piso. El mástil también estaba cuarteado, pero puesto en su lugar, y las telas de las velas rasgadas pero completas. Al revisar las bodegas, los cofres, los costales con monedas y otras pertenencias que habían saqueado en otros viajes, vieron que estaban intactos. Nadie sabía lo que había pasado por la noche, pero festejaron que estuvieran a salvo y con su barco en una sola pieza. Por meses no volvieron a tener ningún percance. Incluso su navegación se volvió más rápida, ratificando el nombre del holandés volador. Una noche dormido en su camarote, el capitán sintió una fuerte sacudida en su cama. Al abrir los ojos, encontró a un hombre barbón sentado a la orilla con una larga bata. «Capitán, usted no solo decidió por el futuro de su barco, sino que además lo hizo por sus propios marineros. Además, usted nunca los consultó,
su egolatría le traerá graves consecuencias. Y por desgracia, a su tripulación también. Muerto de miedo, el capitán intentó enderezarse, pero no pudo. Un gran peso en el pecho le impedía moverse e incluso comenzó a sentir que el aire le faltaba. Nadie puede pactar con el diablo en nombre de los demás. Ahora, todos están condenados a pasar el resto de sus días en el mar sin poder regresar a tierra. Decker despertó lleno de sudor y no vio a nadie. Rápidamente salió a cubierta a preguntar por un hombre barbado con una túnica, pero los que estaban de guardia no supieron dar ninguna respuesta al capitán. Lleno de angustia, ordenó hacer un giro para regresar a casa. La tripulación aplaudió y festejó la decisión del capitán, ya que por fin regresarían a casa con sus familias y con un buen botín, que seguramente sería repartido también entre ellos. Pero los días pasaron y aunque navegaron en línea recta, jamás volvieron a ver un puerto. Nadie a bordo se explica por qué después de tantos años no han podido regresar. Las manecillas de sus brújulas han dejado de girar. En varias ocasiones se han encontrado con otros barcos, pero pasan de largo sin que escuchen sus desesperados gritos. Y a pesar de estar a poca distancia, nunca han sido escuchados. En nuestros días, y misteriosamente, se ha podido leer en las bitácoras de grandes cruceros, buques de guerra y portaaviones en todo el mundo que de la nada se han encontrado con una vieja embarcación de vela envuelta en una rara neblina roja y una fantasmagórica luz. Los radares no la detectan y cuando están a punto de chocar, desaparece misteriosamente. Incluso muchos marineros juran que cuando pasan relativamente cerca del holandés volador se puede ver a varios hombres gritando en cubierta, pero no se puede distinguir nada de lo que dice. Esto fue El Alarido. Hoy te presenté la historia de El Holandés Errante. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias por suscribirte a este canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos hasta el próximo video.